lo que debe hacer el ministro, aparte, digamos, de salir, digamos, a hacer algunas declaraciones como ministro de Estado, no como defensor del señor Castillo, es en primer lugar hacer un deslinde total y llamar a lo que es Antauro Humala. Jorge Moscoso, exministro de Defensa, se encuentra con nosotros en la comunicación telefónica para poder conversar sobre esta reciente designación del presidente Castillo en la cartera ministerial de Defensa. Señor Moscoso, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo a través suyo a todos los oyentes de Radio Exitosa. Gracias por responder nuestra llamada. Para que me dé, por favor, su opinión sobre estas designaciones, cambios, renuncias que se dan dentro del Ministerio de Defensa. Bueno, creo que una vez más el presidente Castillo se equivoca al designar a una persona que creo desde mi punto de vista no cubre con el perfil para asumir una cartera tan importante como es la cartera del sector defensa, sobre todo en las actuales circunstancias donde se requiere orientar adecuadamente todo lo que es la política de gobierno de esta administración que lamentablemente en este tiempo ha ido de mal en peor, ¿no? Entonces, la renuncia del señor Barragán todavía es un tema por definir. Yo he sido ministro de Defensa y uno cuando renuncia, evidentemente renuncia en forma irrevocable, pero siempre tiene una razón. Claro. Así como cuando uno asume el encargo, ser ministro es un encargo importante desde el punto de vista político. Las razones personales, evidentemente, se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Claro, pero señor Moscoso, por ejemplo, se corrió mucho el rumor del golpe de Estado que pretendía dar el presidente Pedro Castillo con el Congreso, cerrándole a este poder del Estado con participación de las Fuerzas Armadas. Algo que Barragán se habría negado. Era lo que comenzaba a correrse como rumor durante el fin de semana. Y Barragán el día de hoy sale y dice que no es cierto. Yo le pregunto a usted, ¿encuentra razonable la justificación del exministro Barragán cuando dice no me fui porque había tema de golpe de Estado, me fui porque no estoy de acuerdo con que los militares estén ayudando a la policía en la seguridad ciudadana, porque me encuentro en contra del Decreto Supremo 1095? Esa ha sido la razón por la que renuncié. ¿Le encuentra sólida esa explicación? Yo la verdad creo que el ministro Barragán debe de hacer una reflexión un poquito más profunda y evidentemente mencionar las razones por las cuales ha renunciado al cargo, ¿no? Yo creo que eso sí es importante. Ahora, independientemente de eso, porque al final ya es un exministro, ya él tiene sus razones, ya no está en el puesto. Hay algo que sí yo quiero rescatar, y es el tema de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Todos los rumores que han corrido el fin de semana, que si había el golpe de Estado, que si había un pronunciamiento, que los comandos militares iban a emitir un pronunciamiento a favor de Castillo. Salió los mismos ministros, el mismo presidente a decirle que no, que respetaba la democracia. Todo eso al final abona del punto de vista, digamos, de un análisis un poquito a nivel estratégico, de que ya, pues, según mi percepción, estamos expectando, creo yo, los últimos días de la administración, el gobierno del señor Castillo. Entonces, lo que hace ahora, nombrando al general Bobbio, es un general que desde el punto de vista, digamos, de gestión en el sector de defensa, he revisado un poco su hoja de vida, puede tener algunos grados académicos desde el punto de vista, vamos a decir, profesional, pero creo que está bastante desactualizado en los temas de defensa. Entonces, lo que sí creo que se va, digamos, perfilando es un esquema bastante, vamos a decir, preocupante, con un triángulo ahí entre el general Bobbio en el Ministerio de Defensa, el abogado Noblecía como viceministro de Gobernanza,
de gobernanza en la PCM, y por otro lado está el general Barrantes en la DINI. Ese triángulo tiene algo en común, y es la defensa o el acercamiento, vamos a decir, muy, muy directo a Castillo y a alguna situación que pudiera darse en los próximos días. Pero desde ya, y eso sí lo digo con conocimiento de causa y como ex jefe del Comando Conjunto, como almirante de la Marina, tenga la sociedad la seguridad que ni el jefe del Comando Conjunto ni los comandantes generales de las Fuerzas Armadas van a dar un paso fuera de la línea del respeto de la Constitución y de las leyes y el respeto a la democracia. Ya, a eso quería llegar, porque justamente se menciona mucho del rol determinante de las Fuerzas Armadas para que se pueda consumar un acto, por ejemplo, o una vacancia presidencial o un cierre del Congreso a manera de autogolpe, como lo hizo Alberto Fujimori en su momento. Las Fuerzas Armadas, ¿qué representan dentro de este orden constitucional? Porque muchos recuerdan el rol que tenían las Fuerzas Armadas al momento que Martín Vizcarra disolvió el Congreso el 29 de septiembre de 2019. Cuando disuelve, Vizcarra aparece con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, FAB, Marina y del Ejército, además de la Policía. Muestran una foto bastante potente, por cierto. Bueno, evidentemente, y me tocó no estar en esa foto porque no correspondía, yo había renunciado esa misma tarde, una renuncia irrevocable y de efecto inmediato, y lo que se ve ahí es una convocatoria del entonces jefe supremo de las Fuerzas Armadas a los comandantes generales y jefe del Comando Conjunto y comandante general de la Policía. Pero la situación del 30 de septiembre del año 2019 a hoy es completamente diferente. Y le digo por qué. Porque la interpretación que se hizo en ese momento, que fue una denegación fáctica y luego, bueno, vamos a decir, avalada de alguna forma por el Tribunal Constitucional, con este esquema de hechos consumados y bueno, temas ya que son de tipo legal, hoy ya no se da. Porque el Tribunal Constitucional ha sido claro, hay una ley emitida por el Congreso, declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, donde taxativamente se expresa que no existe el concepto de negación fáctica. Entonces no hay forma, si es que no se cumple con la Constitución, de avanzar en cualquier proceso, sea por el lado de la vacancia o sea por el lado de la disolución del Congreso. ¿Eso qué significa? Que no se va a poner a las Fuerzas Armadas en una situación de compromiso respecto a una situación que esté fuera del ámbito constitucional. Ya, a ver, detengámonos un momento ahí. Le estoy siguiendo atentamente lo que nos explica. ¿Eso qué quiere decir? Que las Fuerzas Armadas, si el presidente, sea Pedro Castillo, sea Juan Pérez o Perico Palotes, el que esté en presidencia de la República, da un golpe, da un paso para que cierre un parlamento, las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, no son dirimentes, pero analizan si es que lo que ha hecho el jefe de Estado o lo que ha hecho el Congreso de la República es constitucional, para que vean si respaldan o no, hacen ese análisis previo, o sí están bajo sujeción del presidente de la República. No, claro. A ver, vamos a analizar bien el tema. La Constitución establece claramente que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y están sometidas o están bajo el poder constitucional. Eso lo dice la Constitución textualmente. Pero las Fuerzas Armadas son instituciones importantes para el Estado y por lo tanto son instituciones que tienen procesos de reflexión al interior institucional. Los estados mayores existen para eso, para hacer una evaluación de la situación y lo van haciendo permanentemente. Entonces, ante una situación que esté fuera del ámbito constitucional, o sea, que se transgreda la Constitución, evidentemente lo que corresponderá es que las Fuerzas Armadas emitan un pronunciamiento institucional, que eso no significa que sea deliberante, pero así como la Constitución establece que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y que están sometidas al poder constitucional, también la misma Constitución establece que el presidente de la República es el primero que debe cumplir la Constitución, las leyes
y el cumplimiento de los tratados. Por lo tanto, si se cruza la línea y se hace, digamos, o sea, se actúa al margen de la Constitución, lo que corresponderá será que las Fuerzas Armadas emitan una posición institucional, evidentemente respetando la Constitución y las leyes y por ende la democracia, ¿no? Ya, ahora, le quiero preguntar para ir cerrando, señor Moscoso. ¿Existe algún riesgo de que esta cartera de defensa esté siendo manoseada con cuotas políticas, cuotas de poder? Fíjese, lo que yo veo aquí nuevamente partiendo de la primera pregunta que usted me hizo es que el presidente Castillo se vuelve a equivocar nuevamente porque lo que uno espera siempre es un refuerzo de la institucionalidad en todo el Estado, pero especialmente en carteras tan importantes como relaciones exteriores y defensa, ¿no? Entonces aquí lo que se ve con esta persona, yo no tengo absolutamente nada en contra del general desde el punto de vista personal, no lo conozco, nunca he conversado con él, pero leo, reviso no solamente su hoja de vida, sino también algunos pronunciamientos y pensamientos que tiene, y es una persona que está orientada un poco al área radical. Sí. Lo que sí hay, digamos, un tema es un acercamiento a Antauro Humala, y eso ya de por sí genera una preocupación. No porque Antauro Humala vaya a ser un problema para las Fuerzas Armadas, sino porque definitivamente ya se contamina un poco un sector tan importante como es el sector defensa. Pero vuelvo a repetir y para que quede claro, siendo repetitivo, las Fuerzas Armadas tienen claro cuáles son su rol, cuáles son su papel y que se deben a la Constitución, a la patria, y la sociedad debe tener esa seguridad. Para terminar, por favor, señor Moscoso, como ex ministro de Defensa, le quiero cambiar el sentido de la pregunta previa que le acabo de dar. El hecho de que el nuevo ministro de Defensa sea una persona cercana a Antauro Humala, que el hermano del ahora ministro de Defensa, el señor Bobby Rosas, el hermano del ministro, haya estado en el andahuaylazo con Antauro Humala, ¿esto qué podría representar socialmente para el país? Bueno, eso es, digamos, hacer una elucubración. Yo creo que lo que debe hacer el ministro, aparte, digamos, de salir, digamos, a hacer algunas declaraciones como ministro de Estado, no como defensor del señor Castillo, es en primer lugar hacer un deslinde total y llamar a lo que es Antauro Humala. Antauro Humala asesinó a policías en Andahuaylas. O sea, no hay otra cosa. No hay un levantamiento, no hay un tema de sublevación. No, fue un asesinato a policías y por eso es que cumplió su condena. Y lo peor es saliendo a la puerta de la cárcel, ni siquiera se arrepintió, sino se jactó de lo que había hecho. Deslindar esa situación es, creo, una de las primeras cosas que debería hacer. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias. Buenas noches.